Cristo no te salvó de una vida en el pecado. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sabe usted qué es el Evangelio? El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas dicen, en primer lugar, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Que Cristo haya muerto por nuestros pecados significa para todas las almas pecadoras que ya los pecados que nosotros vinimos a cometer aquí, desde el primer pecado hasta el último día que estemos con vida física en este cuerpo, esos pecados ya Cristo los pagó en la cruz en sustitución de condena a favor de nuestras almas. Significa que los pecados ya no existen, significa que los pecados ya no nos condenarán nunca más. El Señor ha dicho en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y de ningún modo perecen para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor Jesucristo prometió darnos vida eterna en la cruz del Calvario, pero para que esto se cumpliese, el Señor debía sustituir nuestras almas en la cruz, muriendo Él en vez de todos nosotros, de nuestras almas, para que nuestras almas quedaran con inimputabilidad penal, judicialmente exentas de toda condena. Pero el Señor debía ir a la cruz y Él prometió en Juan 10:17 y 18, y ha dicho lo siguiente: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Prometió sustituir nuestras almas por mandato del Padre Celestial. El Padre Celestial envió a Cristo. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre envió a Cristo con un mandato. Él entregó el mandamiento de poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Por tanto, Cristo vino a morir en la cruz, pagar por todos los pecados de nuestras almas. El Señor Jesucristo no vino a salvarnos de una vida en el licor, de una vida en las drogas, de una vida en el pecado. El Señor Jesucristo no vino a eso. El Señor Jesucristo no vino a mostrarnos una vida moral, de buenas costumbres, no vino a mostrarnos una vida de amor. El Señor Jesucristo fue a salvar nuestras almas de las condenas contra nuestras almas, condenas a muerte por un solo pecado, porque el Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y usted ya pecó, y yo también, ya pecamos todos, ya quedamos todos condenados, y la paga del pecado es la muerte del alma. Todo pecador que infringe la ley de Dios cometiendo un solo pecado, queda condenado a muerte eterna de su alma. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Al cometer nosotros un solo pecado, estos decretos se dejan caer sobre nuestras almas. Mas Cristo vino y se puso en el lugar de usted, en el lugar de mí, a sustituir nuestras almas. El anuncio del Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Esto significa, para todos nosotros, debiera significar el perdón penal de nuestras almas, porque nuestras almas, a causa de un solo pecado, quedaron condenadas. Y Dios Padre envió a Cristo a poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo no muere para salvarnos de una vida en el pecado. Cristo muere es para salvarnos de las condenas a muerte eterna contra nuestras almas, porque nuestras almas habían contraído condenas por causa de infringir la ley de Dios. Y con un solo pecado
quedamos en esa situación, muertos espiritualmente, con nuestra alma condenada al lago de fuego. Y entonces el Señor vino y se puso en la cruz, muriendo Él en sustitución de nuestras almas. El Señor Jesucristo se puso Él en vez de nosotros. Hubo una sustitución de condena. Por esta causa fue que Cristo vino a morir a la cruz del Calvario. Muchas personas dicen, Cristo murió por mí. Cristo murió por nosotros. Cristo vino a salvarnos de una vida en el pecado. Cristo vino a salvarnos de la borrachera. Yo ahora no bebo, yo ahora no fumo, pero están equivocados, mis queridos amigos, porque la única razón que llevó a Cristo a la cruz fueron nuestros pecados. Mis asquerosos pecados llevaron al Señor Jesucristo a la cruz. Yo soy culpable de la muerte de Cristo. Usted es culpable de la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros, todas las almas pecadoras, porque toda alma pecó ya, naciendo ya prácticamente, ya cometemos pecado, porque hacemos berrinche en el mismo hospital. De manera que todos nosotros somos culpables de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él tiene poder, él tiene ese poder y lo hizo en la cruz. Él puso la vida de su alma en sustitución de nuestras almas. El Señor Jesucristo prometió la vida eterna para nuestras almas y la cumplió en la cruz. El Señor dijo, y yo les doy vida eterna. Ahora, el Señor dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y ahora nosotros debemos oír este anuncio, que es el Evangelio, y entenderlo y creerlo con fe en el corazón, para que se haga efectiva esa salvación que fue consumada allá en la cruz del Calvario hace 2000 años. El anuncio del Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El Señor Jesucristo, al poner la vida de su alma en sustitución de nuestras almas, nos está dejando exentos de todas las condenas, nos ha dejado libres de pecados en cuanto a judicialmente condenarnos. Ya ningún pecado judicialmente puede condenarnos, porque los pecados quedaron todos perdonados. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 dice claramente que los pecados ya fueron perdonados. Perdón penal, pecados quitados, pecados expiados. Los pecados fueron limpiados, raídos. Ya los pecados no son motivo para que nosotros vayamos al tormento eterno. Lo que haría que nosotros fuéramos al tormento eterno sería la incredulidad. Incredulidad al Evangelio, incredulidad a las buenas nuevas de salvación que dicen que Cristo murió por nuestros pecados y que de esa manera nos ha salvado nuestras almas y que ahora nuestras almas son libres y que ahora nuestras almas ya no tienen condena y que ahora nuestras almas deben creerlo en el corazón, creerlo con fe, no creerlo aquí. De aquí debe bajar aquí. Entonces usted, mi querido amigo, mi estimada señora que está viendo este video, que tiene la oportunidad de verlo, yo le digo, el anuncio del Evangelio es el que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y que esto es lo que usted, mi querido amigo, mi estimada señora, usted debe oír principalmente, entenderlo y creerlo aquí, en el alma, el centro de su ser.
el alma suya, que es lo que es valioso para el Señor Jesucristo. Por el alma de usted, por el alma mía, fue que Cristo vino a ponerse en esa cruz para librar esa alma de todos los pecados, para que usted y yo ya no vayamos al infierno al morir y a esperar en un tiempo determinado para después ser sacados de allí, comparecer ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15 y luego ser lanzados al lago de fuego. Usted no tiene que ir a ese lugar. Usted tiene es que creer que Cristo ya salvó su alma, que usted ya está perdonado en toda su extensión de la palabra, que el perdón penal fue para todas las almas, que la salvación fue para todas las almas, no fue para unos y para otros, no, la salvación está para todos. El Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, por todos los pecados de las almas, que las almas íbamos a cometer en este mundo. Cuando nosotros llegamos a este mundo, ya las almas estaban salvadas. Y esto es lo que hay que creer. Y así es que uno se salva del infierno, creyendo con fe en la obra de salvación, la obra de sustitución de condena, la que nos salvó en la cruz. Así que el Señor Jesucristo, por eso es que demanda en Marcos 1:15, que el ser humano tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio. El Señor ha dicho, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y el arrepentimiento que el Señor demanda en Marcos 1:15, el que usted y yo nos reconozcamos ante Él de la manera como estamos parados espiritual, judicial y moralmente. Espiritualmente estamos muertos, judicialmente condenados y moralmente corrompidos. No seguir creyéndonos que somos buenos, porque buenos no somos. Como está escrito, no hay justo ni uno. Romanos 3:10. No hay gente buena, no hay bueno. El que usted se crea bueno no lo lleva al cielo. El que usted se crea bueno no le sirve a usted para que Dios lo tome en cuenta y lo lleve al cielo con usted. Lo que le sirve a usted es que usted se reconozca como está ante Dios, muerto espiritualmente, que es un pecador que siempre va a pecar y que su alma está marchando al infierno porque usted todavía no ha creído que Cristo ya lo salvó, que Cristo ya lo sustituyó en la cruz hace 2000 años. Entonces usted, lo único que tiene que hacer, que no son obras, es creer. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, le dijeron los discípulos al Señor. Y el Señor dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Y el versículo anterior es Juan 6:28. El Señor ha dicho en Juan 6:47, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque cuando usted cree, se hace efectiva la salvación consumada en la cruz. Se hace efectiva la salvación consumada en la cruz cuando usted la cree aquí en el corazón. Cuando usted pone fe genuina, sin incertidumbre, sin dudar. Ahí usted hace efectiva esa salvación que dice 1 Corintios 15, del 3 al 4, el Evangelio que le fue entregado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo. Y dice que Cristo murió por, en vez de usted, en vez de mí, en vez de las almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado, que ha sido resucitado por el Padre al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el anuncio del Evangelio. Este es el Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas de salvación que usted debe creer. Que usted debe creer para hacer efectiva la salvación que el Señor Jesucristo consumó en la cruz. Consumó en la cruz. En favor de su alma y en favor de mi alma. Arrepentíos y creen en el Evangelio.